familia de RIS Online. Sí, señores, aquí estamos en el año 2023 por la gracia de Dios, un año más, un año de mucha bendición, un año de muchas expectativas, un año donde tenemos una palabra rema maravillosa. 2023, el año de la providencia. Oigan bien, el año de la providencia, el año de la renovación y de la estructura. Todo el Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes está cobijado por esa palabra que Dios nos dio para este año que ya estamos iniciando. Gracias por estar aquí en esta nuestra primera reunión del año. Oigan bien, esta es la primera reunión del año. Gracias a Dios por esa linda oportunidad de llegar hasta sus hogares, de poder llegar hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo de poder llegar hasta su vida con una palabra sencilla, como siempre lo decimos, pero que esperamos que sea de mucha bendición y de mucha edificación. Hoy estoy muy bien acompañado, gracias al Señor, y esperamos sinceramente que esta primera enseñanza de esta serie, del primer, oigan bien, el primer mes del año, enero, esta serie sea de mucha bendición, de mucha edificación para todos y cada uno de ustedes. Así que no se muevan, todo está listo, todo está dispuesto, pero antes que nada, recuerden, sí señor, como lo hemos hecho en años anteriores, si alguno tiene alguna petición, por favor déjenos saber ahí en la cajita de comentarios, se comunica con alguno de los anfitriones y con mucho gusto, con mucho amor y con mucha disposición vamos a estar orando por todas y cada una de sus peticiones. Además, si quieren dejarnos saber desde dónde nos están acompañando hoy y con cuántas personas, también ahí en la cajita de comentarios lo pueden hacer. Gracias al Señor porque ya estamos en este nuevo año, el año 2023, el año de la providencia, el año de la ¿qué? El año de la renovación, gracias muchachos, y el año no solamente de la renovación, sino también de la estructura. Así que no se muevan porque esto es RIS Online. Cada año en Reyes y Sacerdotes, el primer mes lo dedicamos nosotros para enseñar acerca de primicias. Este año no va a ser la excepción, pero no va a ser el énfasis de la serie. Definitivamente con la palabra rema que tenemos necesitamos empezar a trabajar desde ya. Necesitamos empezar a abordar desde el primer mes, la primera serie, todo lo que tiene que ver justamente con esa palabra que a título personal me parece maravillosa. Hablar precisamente de providencia, hablar de renovación y de estructura es algo que nos emociona, son tres cosas fundamentales a la hora de avanzar. Pero nadie va a poder avanzar, nadie va a poder volar si primero no corrió y nadie va a poder correr si primero no caminó y nadie camina si primero no se da un bote siendo un bebé. Todo tiene un proceso. Y cada proceso, para que no se frene, para que cada proceso avance de la manera correcta, requiere de algo fundamental. Y eso es disposición. Ahora, estamos hablando, esta serie se titula Primeros Pasos, afirmando mis pasos, perdón. Esta serie se titula Afirmando mis pasos, el ABC. Y cuando hablamos de afirmar los pasos, el ABC, obviamente estamos hablando hoy que el primer paso, ya lo dijimos, es la disposición. Pero si nosotros tenemos en cuenta esto, a todos ustedes que están allí y a ustedes muchachos que me acompañan hoy, que es un honor que me acompañen hoy en este tiempo, tener este equipo tan maravilloso acá al lado mío apoyándome, haciéndome el aguante, como dicen en Sudamérica. Cada vez que nosotros nos disponemos, ¿han notado ustedes que cada vez que hay disposición siempre hay madurez? Podemos empezar a hablar hoy de los múltiples beneficios de la disposición, pero si hablamos, porque algunos de repente estaban esperando que habláramos, bueno, van a hablar, hablaron de afirmando mis pasos del ABC, o sea que eso yo como que me vuelvo a conectar el próximo mes porque me van a hablar de lo más básico, de la vida devocional, de leer la Biblia, de orar, y sí, eso definitivamente hay que tenerlo en cuenta. Pero no vamos a abordar el tema de afirmando mis pasos, el ABC, como un tema para nuevos creyentes, para gente que está recién conectándose con el Señor. No, vamos a hablar de qué es lo que necesita una persona que quiere crecer en su relación con Dios. ¿Sabían ustedes que hay personas que llevan muchos años en una rotonda y no salen? Aprendieron ciertas cosas de la palabra, ciertos rudimentos de la palabra y no salen de ahí. Es como si tuvieran, va a sonar feo lo que voy a decir, es como si tuvieran un lazo atado a la cintura que no los deja avanzar más y por más que ellos quieren, anhelan o desean en su corazón, algo les falta y obviamente ya sabemos qué es, disposición. Pero pensemos por un momento
Diego, en ese primer beneficio que hablamos, que nos trae la disposición y es madurez. ¿Cuán importante puede ser la madurez o cuán importante ha sido la madurez en tu experiencia como líder, que es una experiencia bastante amplia en la Iglesia Ministerio Internacional de Reyes y Sacerdotes, y como pastor ahora aquí, uno de los pastores asociados aquí en la iglesia principal, pero también pastor de la sede de Cali? Desde tu experiencia, ¿qué tan importante es, qué tan fundamental es la madurez? Puede sonar un tanto ridícula la pregunta, pero ¿qué tan fundamental viene a ser la madurez? Pastor, gracias. Pastor, creo que maduramos en Jesús cuando empezamos a conocerlo a Él, cuando verdaderamente sabemos quién es Él en nuestro corazón y nuestra necesidad de Él. Y dentro de lo que estamos hablando hoy acerca de la disposición, es importante, yo diría, que tengamos y nos aferremos dentro de lo establecido a la palabra, una meta dentro de lo que Dios ha puesto en nosotros. Si nosotros como cristianos no establecemos una meta en Jesús, en la palabra de Dios, va a ser imposible madurar. Eso nos va a llevar a otras cosas, como se lo digo ahora, y es verdad, daremos vueltas en una rotonda y no avanzaremos. Por eso nuestra madurez debe alcanzarse, número uno, creo yo, dentro de una meta que es en la palabra de Dios, en llegar a obedecer a Cristo en su totalidad, y eso me va a ayudar a disponerme para avanzar dentro de lo que Dios quiere para mi vida. Definitivamente es que sin la palabra no hay nada. Sin la palabra es un club de ánimo. Sería un club de ánimo. Vamos a animarnos, vamos a fortalecernos, pero tiene que haber algo, una motivación. Obviamente la motivación es la palabra. Yo medito mucho en esto, y es que definitivamente la disposición es clave para cualquier cosa que se quiera hacer. La disposición es clave. Yo puedo tener muchos deseos. Podemos ahora atrás de bambalinas hablábamos un poco y Richard mencionaba algo que me gustó, decía la preparación. La disposición requiere preparación. Pensemos cuando uno se va de paseo, sobre todo las mamás son muy dadas a preparar. Tuvieron la disposición a preparar todas las cosas, y aunque ya van a salir, siempre están diciendo, empacaron esto, empacaron lo otro, empacaron aquello, y se sube al carro, espere un momentico, ¿están todos? Siempre hay todo lo grande en la vida requiere disposición, lo que pasa es que no lo notamos. Por eso el ABC de los primeros rudimentos para yo madurar, ¿y saben qué es lo importante de madurar? Lo importante de madurar es que cuando yo maduro, estoy diciéndole a Dios, estoy listo para el siguiente nivel. Estoy listo para el siguiente nivel, y en esa preparación no es fácil prepararnos. A veces es fácil prepararnos para lo que nos gusta, pero ¿quién quiere prepararse para levantarse un lunes a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a organizarse, a hacer ejercicio o a hacer su devocional para luego irse al trabajo, a estar con esos tráficos tan tremendos? No es fácil, pero ¿saben qué? La disposición de corazón es lo que marca una diferencia. Sí, pastor, y esa parte me encanta cuando usted dice que lo que marca esa diferencia es esa disposición. A lo largo de todo este tiempo de ministerio y de tantas cosas, como lo decíamos en un principio, la disposición es fundamental para cualquier tema, para cualquier área de nuestra vida. He comprobado que cuando uno está dispuesto, las cosas fluyen. Cuando damos ese primer paso, que es esa disposición, esa preparación, vamos a poder avanzar sin duda alguna. Y el estar preparado, el estar dispuesto nos va a ayudar a que las cosas fluyan, a que las cosas se den de una manera clara. Lo he vivido, cuando no me he dispuesto para ciertas cosas, siento que me he atrasado, cierto que me he estancado, y creo que para este momento necesitamos sí o sí más para este año, para abordar esta palabra tan importante, tan especial que Dios le dio a usted, pastor. Se necesita definitivamente disposición. Mientras estás hablando, Richard, mi paneo está hacia Cristian y Felipe. Y hay algo particular que pienso, y ustedes se van a reír ahora, porque estamos viendo un ejemplo claro de disposición. Ustedes sabían, Cristian es el pastor de jóvenes, Felipe es parte del equipo de predicadores, no es pastor, no porque le falte todavía, está en ese proceso ya de llegar a ser pastor, pero ¿sabían ustedes que Felipe fue el líder de Cristian? O sea, para que Cristian sea pastor hoy, tuvo que tener un líder dispuesto, un líder que maduró para llevar a un discípulo
precisamente para llevar a un discípulo a donde tiene que llegar, a donde tiene que ir. Y quiero que, sería muy bueno que ustedes, obviamente mirando a la cámara, muchachos, nos cuenten esa experiencia, porque justamente están allí juntos, y la disposición es fundamental. Seguramente, Cristian, algunos no saben, el pastor de jóvenes de nuestra iglesia tiene un testimonio de vida impresionante. Creo que un testimonio de vida a nivel de sanidad, un hombre que ha pasado por 2 trasplantes de riñón, y un hombre que ha estado internado en la clínica, que algunas veces hemos orado, Señor, es el momento, pero acá está, y es un hombre que está ganando almas, y si en algún momento en el cielo llegaron a preguntar, bueno, ¿y quién fue ese mentor? Mi mentor fue, no va a decir inmediatamente Carlos Uribe, sino, bueno, Carlos sí, pero no Uribe, Carlos Felipe Martínez. Y entonces se requiere mucha disposición. Me gustaría que ustedes nos hablaran, le compartieran a la gente que está hoy aquí en esa disposición. No, Cristian, te pido, Cristian, esto es muy random a los que están viéndonos. Esto no está seteado, sí tenemos la palabra, tenemos textos, tenemos un que quiero que aprendan y un que quiero que hagan, o un desafío para su vida. Pero me gustaría que Cristian, y estoy diciendo esto para que piensen, tengan el tiempo de pensar, Cristian nos hable de la disposición que tuvo Felipe con Cristian. Y Felipe nos hable de la disposición que tuvo Cristian. No hablemos de la indisposición, porque indisposición siempre hay, no es fácil. Siempre van a haber en algún momento que yo no quiero, y a uno como líder a veces dice, yo no quiero nada más con estos muchachos, ya no quiero más con estas personas. A los que me están viendo, todos los que están aquí, creo que el que menos tiene al lado de ese servidor, y me siento hoy privilegiado, tiene 20 años. Reyes y Sacerdotes ya va para 22 años, o 23 años, no, creo que mínimo 21 años. 21 años. El que menos tiene 21 años, o sea, estamos hablando de un team que se ha mantenido. Pero, Cris, por favor, cuéntanos cómo fue esa disposición de Felipe, porque era un muchachito. Ustedes lo ven allí, ¿tienen 35 cada uno o 34? Bueno, pastor, buenas para todos. ¿Cuántos tienen? No me dejes. Yo tengo 36. 36 y 35. Felipe era menor, liderando allí. Era un muchacho. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención acerca de la iglesia, y yo estaba pasando por un momento muy difícil, estaba en la clínica, estaba en una unidad de cuidados intensivos, tenía 16 años por una sobredosis, y una de las cosas que a mí más me cautivó fue ver precisamente la disposición que tuvo Felipe para irme a visitar hasta la clínica, que quizás para las personas que no están aquí dentro de nuestra ciudad, pues es un poco difícil de comprender, pero para un muchacho de 14, 13 años, viajar hasta otra ciudad para ir a visitar a una persona que conocía, pero no lo veía como un discípulo por pura misericordia, eso fue algo que a mí me impactó bastante, y fue lo primero que yo vi de la iglesia, que yo dije, yo quiero ser así, yo quiero ser de esos que cuando otro esté en problemas, también estar dispuesto para sacarme de mi comodidad e ir a decirle a otro que también es importante. Obviamente esa fue mi perspectiva, pero a mí me encantaría escuchar la de Felipe, que nos conocemos hace muchísimos años, por supuesto, pero nunca la he escuchado. Por supuesto. Felipe, ¿cuál fue tu experiencia de disposición? Obviamente sabemos que a los que de esto yo te puedo ayudar un poco. Cris tenía unas ideas un poco revolucionarias, sigue siendo revolucionario ahora en la fe, y tenía un énfasis muy político. Yo no digo que sea malo, pero hoy está sirviéndole a Dios, diríamos que eso serían los bemoles, pero definitivamente Cristian tuvo que haber hecho algo muy bueno para que él lo haya llamado ministerio. Pero Felipe, háblanos de esa disposición inicial de Cristian, ¿cómo fue ese proceso de disposición para ir al siguiente nivel? Bueno, ahora que lo menciona Cris, pues me llama la atención, o sea, me sorprende de mí mismo decir, bueno, tenía 13, 14, 15 años, y pensaba, yo tengo un hijo de 15 y creo que él no haría, en estos momentos, él no haría eso que yo hice en aquel momento. Entonces como que me... Están escuchando, tiene un hijo de 15, o sea, son muchachos pero tienen hijos grandes. O sea, siguieron el ejemplo del pastor. Más o menos, sí. Cuando lo dijo me dijo, wow, sí, 15 años y como dicen, estar dispuesto uno a eso. Y por parte, recuerdo la vez que Cris fue a Encuentro, venía de hacerse diálisis.
y ya era la hora de salir y él no llegaba, ¿sí? Y él venía de la clínica y era como que, no sé, en ese momento, no creo que WhatsApp no había, pero tratando uno de comunicarse, no, el bus ya se va, y creo que resalto, digámoslo así, hablando de esa disposición de que uno no sale normal después de una diálisis, o sea, no tiene las mismas fuerzas ni la misma disposición física, y mental, anímica. Es un proceso de recuperación. Claro, y él, recuerdo que ese día llegó así bajándose del bus de Cali y subiéndose al bus que iba para el encuentro, y creo que desde el principio pues Chris vivió un proceso muy lindo, porque sé que tuvo subidas y bajadas, pero siempre estaba, volvemos a la palabra, muy dispuesto a lo que Dios quería hacer. Y aquí hago un énfasis en algo, y es que esa disposición tiene que ver mucho uno con la actitud que uno tiene de uno querer ir más allá, de querer avanzar, porque a veces decimos sí, estar dispuesto, pero no, yo estoy dispuesto, pero cuando te apretan, cuando te dicen sí, entonces haz esto, no, ahí ya me indispongo, ahí ya no estoy tan dispuesto. Definitivamente. Y creo que Chris siempre iba como que, ok, voy algo más, y eso lo llevó hoy a ser uno de mis pastores. Hablando de disposición, este testimonio de ustedes, esas son las cosas bonitas de dejar que el Espíritu Santo como que tome el control. Hay alguien que para mí es un desafío, ustedes todos son un desafío, pero para mí es un desafío Luis Carlos. Luis Carlos salió a abrir un campo blanco en un barrio muy grande, creo que es el barrio más grande de Sudamérica, según dicen, uno de los barrios más grandes de Sudamérica, abrir una sede de reyes y sacerdotes en Terranova, pero luego no se quedó con Terranova, sino que dijo, pastor, yo quiero ir a Timba, abrir sede en Timba, y se requiere, por amor a Dios, disposición, el trabajo, porque Luis Carlos es pastor hace 8 años, sí, desde 2014, ya 8 años, y ya le voy a pasar el micrófono para que nos cuente su experiencia. Y Luis Carlos se lanzó, tuvo que tener mucha disposición, el trabajo, y esta es la hora que tiene líderes, pero sigue pastoreando 2 congregaciones, y esto es un desafío. Pero yo quiero que Luis Carlos nos cuente cómo se dio ese ABC para salir de ser un líder, Luis, de ser un líder normal, a decir, venga, yo me dispongo para madurar. ¿Cuál fue ese ABC, ese paso a paso que te llevó a un liderazgo más trascendental? Y fue un liderazgo de abrir 2 sedes de reyes y sacerdotes. Pastor, yo creo que una de las cosas que yo me animó a disponerme fue, para ese tiempo tenía un líder de 12 y yo veía a él, la disposición que había en él, y eso me motivó a hacerlo. Yo nunca pensaba llegar al liderazgo de él de 12, pero yo siempre decía, yo quiero ser un 144, o sea, un discípulo de él, pero bien dispuesto. Y bueno, Dios me dio la oportunidad de estar en el grupo principal y empecé a abrir la sede en Terranova, y eso empezó como una macrocélula. O sea, allá reuníamos todos los grupos del barrio, que era muy grande, y empezamos con la mentalidad, porque algo que yo creo que el desafío para estar dispuesto es lo que usted nos ha enseñado, pastor, es estar dispuesto a hacer lo que otros no hacen, así no lo entendamos. Y yo estaba dispuesto, porque muchas veces me decían a mí, no salga tarde de Terranova porque era peligroso, ese barrio era muy peligroso, y muchas salía a las 10, 11 de la noche, pero dentro de mí había como ese deseo, porque era algo que como iglesia nos habían enseñado. Y yo creo que la disposición, pastor, es llegar a un punto de hacer algo, tal vez que otros no quieren hacer, pero también la disposición tiene que ver con hacer las cosas no porque la entendamos, sino porque hay como una pasión. Porque para mí yo creo que eso es una pasión, y usted como pastor principal sabe, pastor, que no es fácil, no es fácil estar frente a una iglesia. Recuerdo hablando es que yo lo veo, y el Espíritu Santo no es otra cosa, es el Espíritu Santo, me trae a memoria actos de disposición de estos muchachos. Recuerdo un día que Luis Carlos vino a decirme, pastor, usted podría predicar en un circo, y yo, ¿qué me está diciendo ese muchacho?
podría predicar en un circo. Y yo dije, ¿cómo así? Cuéntame. Dijo, pastor, mire, llegó un circo pobre, ese circo no está yendo casi gente. Y yo le dije al hombre, ¿cuánto le entra por una función? Porque nunca se llena. Y el hombre le habló de 200,000 pesos, en ese momento eran, digámoslo, unos $50 para los que están fuera de contexto, ya el dólar lo pueden convertir a sus monedas, $50. Y me dijo, yo le dije a él que él dijera que el circo era gratis y yo le daba lo de la función y que hicieran los números y luego usted predica, pastor. Y yo le dije, no, yo no voy a ir a predicar, no por nada, sino a mí de qué me sirve que me vayan a ver a mí si a los 8 días van a verte a ti en la iglesia. No, vas a predicar tú mismo y me vas a contar. Y yo estaba con esa expectativa, yo tenía muchas ganas de irme, pero yo entiendo que a veces el líder inmediato de uno esté como que lo puede bloquear. Yo dije, no, mándenme fotos, yo creo que hay fotografías de ese día. Y eso, el dueño del circo que estaba, aparte de que le dieron una buena cantidad de dinero por su función, yo creo que nunca, no se sabe si alguna vez había visto ese circo como estaba, que estaba repleto. Disposición es atrevernos, lo dijo Diego hace un momento, a hacer lo que otros no han hecho. Disposición es levantarme a la hora que todo el mundo no se levanta. Disposición es disponerme a negarme, a no decir, no, es que esto no funciona. Yo voy a hacerlo funcionar, yo lo voy a hacer funcionar. Y hay algo, hablando dentro de toda esa disposición, también pensaba yo en Richard, cuando recién iniciamos la iglesia. Richard andaba en una moto, que era la moto más fina del mundo, le decían la Suzuki, la C90, había C70 y C90, y Richard venía desde Cali. Para los que no saben, de Cali a Jamundí, donde queda ubicada la sede principal de Reyes y Sacerdotes. Ustedes nos van a perdonar si de pronto se nos escapa no mirar a la cámara. No se desconecten, por favor. Y ustedes, esto es un llamado de atención para... Nos emocionamos hablando, pero yo recuerdo que yo sufría con Richard. Richard me ponía a interceder más de lo normal, porque la vía panamericana, no recuerdo en qué año fue catalogada la vía más peligrosa de Sudamérica, donde había más accidentes. Los accidentes eran catastróficos. Yo vi, aquí en Colombia, no sé quién tuvo esa idea, pero menos mal la eliminaron, donde se daban accidentes de tráfico, de tránsito, colocaban una estrella negra resaltada con amarillo en el asfalto, y a veces habían 5, 6, 7 estrellas, porque eran 7, y si uno sabía que si era una estrella pequeña era un niño. Y esa vía estaba llena de estrellas, al punto que nosotros nos fuimos a orar por la vía, decir, Dios, si hay alguna cosa rara, por favor que haya ángeles aquí custodiando. Y evidentemente bajó, no decimos que sea solamente por nuestra oración, pero Richard tiene una disposición, se lleva en esa moto, a veces lo agarraba un aguacero. Yo decía, Dios mío, ¿en qué momento? Decía, cuando Richard me dijo, pastor, vamos a volver a vivir con mi familia, en ese momento ni se había casado, vamos a volver a vivir con mi familia otra vez acá a Jamundí, yo dije, ya, un motivo menos para interceder. Pero se requería mucha disposición. A veces yo llegué a decirle, a insinuarle, ¿por qué no te congregas en Cali? Pero se requiere mucha disposición para, teniendo un lugar donde, habiendo cientos de iglesias en Cali, decir, esta es la mía. ¿Por qué esa disposición? Pastor, pienso que justamente antes de que usted mencionara esa parte, justamente Dios la trajo a mi corazón, y muchas veces me decía mi familia, amigos, me decían, bueno, vos estás loco. Yo justamente vivía en el norte de Cali, es lo que llaman acá en Colombia, decimos de polo a polo, o sea, es el norte y nosotros estamos bien al sur, que es en Jamundí, y siempre había bastante trecho a pesar de que tenían la motocicleta. Pero creo que esa pasión, ese amor por la obra de Dios me llevó, porque cuando uno se dispone, quiera o no, termina uno renunciando a muchas cosas que le agradan, a muchas comodidades. Era más cómodo para mí seguramente congregarme en alguna iglesia del norte para ese momento, pero el amor, la pasión, la disposición que yo tenía, obviamente por Dios, pero por este ministerio, que justamente, pastor, 22 años y medio, Dios me ha permitido estar acá, y sé que serán muchísimos más, y le doy gracias a Dios porque aquí llegué dispuesto, pero aquí esa disposición a través de la palabra, a través de las enseñanzas suyas, pastor, a través de mis compañeros, me ha ayudado a crecer, a avanzar, a disponerme más. Como lo dije en principio, cuando no me he dispuesto, no he visto los resultados, pero creo que son malas veces en las que nos hemos dispuesto para que Dios nos use y para trascender, que las veces que quizás nos hemos indispuesto. Yo, ahora que pienso en disposición, recuerdo una de las cosas que sucedió con Felipe. Felipe es el internacional aquí entre nosotros, porque Felipe fue
a Argentina hace 6, 7 años más o menos. Se fue para Argentina y ayer nada más estaba hablando con la esposa de Felipe, estamos recordando ese paso, porque se requiere disposición para ir a otro lugar donde es otra cultura, es el mismo español, pero es otra cultura, otra idiosincrasia, pero también se requiere disposición porque yo recuerdo, y esto es una infidencia, seguramente Felipe podrá expresarlo más. Yo pude ver a Felipe en algún momento de crisis porque sentía que le hacía falta su familia, pero sentía que le hacía falta su familia de la fe, le hacía falta sus reyes y sacerdotes de Jamundí, y se requiere. ¿Cómo podrías explicarle a las personas que están, Felipe, hoy esa disposición? ¿Qué te llevó a disponerte para despojarte, de soltar? Recuerdo que estábamos empezando la construcción del sueño que teníamos. Era una mezcla de tantas cosas para decir, yo me voy allá a saber qué hacer. ¿Qué te llevó a esa disposición? Obedecer, pastor. Creo que porque dentro de mí no quería, inclusive siempre busqué todos los argumentos que pudiera delante de Dios y cómo Dios me los avalara y cómo yo decir, no, sí, no, Dios me está colocando paja en el corazón de que no debo irme, pero obviamente muy en el fondo sabía que sí era Dios, sabía que sí era la voluntad de Dios. Y ahora mientras usted hablaba, creo que la clave para disponerme y dar ese salto que pensaba yo es un poco como nunca lo he hecho, de saltar en paracaídas o en un bungee jump, que no sabes si el paracaídas se va a abrir, no sabes si la cuerda no se va a romper, tú saltas y estás confiado en que va a abrir el paracaídas. De alguna otra forma, el paso que yo di fue de lanzarme a algo que no conocía, que el pastor conocía un poco, y que lo único que me llevaba era obedecer a Dios a través de las direcciones que usted me daba. Pero fue eso, o sea, fue cómo me dispuse a eso, obedeciendo a Dios. Ahí justamente viene el texto que quiero compartir hoy, porque cuando no hay disposición, viene lo opuesto. La indisposición. La disposición está acompañada de obediencia, la indisposición de desobediencia. Miren ustedes que cada vez que hay una persona, hablemoslo en cualquier lugar, hablemoslo en el ámbito familiar, hablemoslo en el ámbito eclesial, cuando una persona no está dispuesta, obviamente está desobedeciendo algo que se quiere, está interponiéndose, pero eso se resume en una frase, justamente la encuentro acá, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice esto, le dice, hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar un alimento sólido, ni lo son todavía. Esto es fuerte. Ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Estas últimas 2 palabras a mí me llevan a pensar en algo más. Y es que si yo quiero salir de los criterios humanos, si quiero salir del común, de la gente, es decir, la gente dispuesta está un escalón o no sé cuántos escalones arriba de la gente normal. La gente dispuesta no es gente normal. La gente dispuesta, yo no sé ustedes, pero yo soy de los que cuando hay una dificultad en alguna cosa a nivel de la iglesia, yo busco, llamo o quiero encontrarme con alguien dispuesto. Porque la gente dispuesta es de otro nivel. Venga, la gente dispuesta diríamos, es de otro planeta. Por eso, yo quiero decirles hoy, antes de darle una ronda más, que esto está muy agradable, pero queremos respetar el tiempo de todos. ¿Qué quiero que aprendan hoy? Lo que quiero que aprendamos es esto. Tu disposición a amar y obedecer la palabra de Dios es tu pasaporte al cumplimiento de las promesas de Dios. Tu disposición a amar y obedecer la palabra de Dios es tu pasaporte al cumplimiento de las promesas de Dios. Hablamos de la disposición que tuvimos.
Cristian, cuando recién estaba dando sus primeros pasos en la fe, ya había avanzado, ya estaba, era un hombre que amaba las cosas de Dios, pero de todas formas tenía y no, reitero, no es malo, tenía un político adentro. Y morir a eso se requiere disposición. Aún yo recuerdo hace unos días, y no estoy diciendo que no se pueda dar, que a Cristian me dijo: pastor, me ofrecieron que formara parte de una lista del consejo. Y yo le dije: ¿qué vas a hacer? Yo pensé que me iba a decir: sí. Dijo: no, pastor, no, yo estoy enfocado en lo mío ahora. Se requiere mucha disposición, Cris, eso era una pasión que creo que todos podíamos hablar de la pasión que tenía Cristian González en ese aspecto. Era uno de las semillas de un partido muy, muy fuerte en Colombia, en esta ciudad, era una de las semillas, y ahora terminar siendo pastor de jóvenes. Pastor, mire, yo tengo que ser honesto. Y es que mientras yo inicié el llamado aquí en la iglesia, y yo honro a mi hermano Felipe porque él fue la primera persona que vio algo en mí que no sé, porque yo era un enfermo en una clínica. Pero también me sucedió algo, y es que según la palabra y el texto que acabamos de leer, yo la leche espiritual la bebí con Felipe, pero la carne me la comí con Diego, porque Diego fue el desafío para mí, para creer en grandes números, porque después de Felipe mi líder consiguiente fue Ángel, pero luego el que ya me formó y me terminó de dar gallina como necesitaba yo esa carne espiritual fue Diego, que hoy es el pastor Diego. Y es curioso porque todos aquí saben que yo era el discípulo del que hoy es pastor Diego, y mi esposa era discípula de la pastora Lorena, esposa del pastor Diego, y para la gloria del Señor. Pero eso no tuvo ningún arreglo ahí. Ellos no dijeron: venga, vamos a arreglar esta pareja de discípulos. Yo no le di algo al hombre, pero lo curioso es que nos llamaron al ministerio el mismo día a nosotros cuatro, a Diego, yo como discípulo, y a la pastora Lorena y a mi esposa también como pastora. A los cuatro nos llamaron al mismo día, al mismo tiempo. Y yo veía los grandes números y había algo muy particular en Diego, y era que la gran mayoría de personas a mí me veían como el pobrecito que está en diálisis y que le hicieron un trasplante y que lo rechazó. Diego no. Diego me veía como alguien normal y me exigía como le exigía a todos los demás. Y lo normal era que yo usara mi catéter en el pecho y mis heridas en el estómago para tratar de despertar conmiseración, pero él me veía como alguien normal. Y yo entendí que en la calle, en el mundo, yo tenía que ser alguien normal, porque la gente no me iba a calificar como un enfermo, si yo quería tener una vida normal. Pero si yo quería tener una vida sobrenatural, yo me tenía que desafiar. Y mi desafío era Diego, porque era una de las redes de jóvenes más grandes. Y yo dije, yo aprendí fue de él. Mi pregunta para usted, pastor Diego: ¿cómo hacía usted para estar dispuesto con una red de jóvenes tan grande y con un discípulo tan cuentero como yo? O sea que Felipe no alcanzó a determinar eso, porque recuerdo que en esa época Felipe se fue a vivir a Cali, se fue a vivir con la familia Cali, siendo un niño, un adolescente, se fue y sí, pasaste a otro líder, y luego ese líder terminó en Diego. Antes de que Diego le responda a Cristian, yo les quiero pedirle algo para ir aterrizando. Quiero que piensen en una palabra, llámese un beneficio, llámese una motivación, para que alguien se disponga. Una palabra, no una frase, una palabra que yo necesito armar un rompecabezas que se llame disposición, y yo necesito tener, en este momento, necesito tener 5, y yo miro a ver cómo termino la última ficha. Ahora sí, Diego, le respondes a Felipe, le respondes a Cristian la pregunta que te hizo, pero arranca Felipe con esa palabra para que aterricemos y dejarles el desafío. Esa palabra, ese adjetivo, ese desafío, ese beneficio de estar dispuesto. Yo diría que ser proactivo, la proactividad. La primera palabra, pastor, yo diría meta, una meta clara, no grandes metas, sino meta clara, paso, como usted lo dice, un día a la vez con una meta clara. Y la segunda es, Cris, yo te veía igual como las demás personas, como veía a cada uno de ellos. Sabía lo que vos podías dar, sabía la cantidad de cosas que vos podías hacer. Si eras un muchacho loco, ¿no? Si eras.
Pero hermano, como se lo dije al pastor al inicio, la palabra, y eso ha sido parte de todos nosotros, la palabra es la base fundamental para disponernos en todo. Y esa ha sido la clave para salir adelante. Perdón. Ya, bueno, Cris ya nos dio su palabra, ¿cierto? La palabra que usted pidió, no, pastor. Perfecto. Yo creo que la palabra que a mí siempre me lleva a desafiarme es la palabra hubiera. ¿Por qué? Porque el hubiera no existe. Yo siempre pienso que vamos a tener, siempre pienso por lo que dice la palabra, es que nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante del tribunal de Cristo. Y delante del tribunal de Cristo no hay hubieras. Cuando uno está cerca de la muerte, uno siempre piensa, si yo hubiera hecho, si yo me hubiera portado, si yo hubiera dispuesto mi corazón a hacer eso que sentía, pero no lo hice por miedo, por temor, por excusas, pero el hubiera no existe. Y lo que yo pienso es que yo quiero llegar con la menor cantidad de hubieras posibles cuando esté enfrente de mi Señor. Qué bien. Antes de escuchar a Luis Carlos y a Richard, me llaman la atención estos meta, digamos, un sinónimo de él hubiera es excusa, no hay una excusa. Y Felipe decía proactivo. Uno puede ser reactivo o puede ser proactivo. Vayan viendo ustedes lo que se necesita, lo que se requiere a la hora de disponerse. ¿Qué puede traer la disposición a mi vida? Richard. Me gusta la palabra soltar, porque cuando yo suelto mis argumentos, cuando yo suelto las excusas, cuando suelto tantas cosas que no están bien, voy a poder disponerme como Dios quiere que me disponga y voy a poder avanzar en lo que Dios quiere que avance en su casa, en su obra y en todo lo demás. Vamos a hacer este cambio acá y Luis Carlos, ¿qué palabra dirías tú, usarías mirando a la cámara para decirle a todas las personas que están viéndonos hoy? Pastor, yo diría que uno de los beneficios, como usted dice, ¿qué beneficios trae la disposición? Para mí, la disposición trae crecimiento. En el área que yo me dispongo, en esa área va a haber crecimiento. Para mí ese sería como el beneficio. Y yo quiero cerrar, antes de darles el desafío para sus vidas. Cuando yo pienso en una palabra para disposición, una palabra que me anime a mí a disponerme cuando no me quiero disponer, es justamente lo que estamos hablando, madurez. Un gran amigo mío dice, no le preguntes a Dios si Él puede hacerlo, más bien pregúntale si tú puedes soportarlo. Y la madurez tiene que ver con carácter. El problema, Dios no tiene problema con darnos esa posición, ese ascenso. Dios no tiene problema con darnos esa oportunidad. Dios no tiene problemas con abrirnos esa puerta porque Él es todopoderoso. El problema es que de repente nosotros no estamos capacitados. Y cuando hablamos de capacidad no estamos hablando de academia, estamos hablando de madurez. Yo conozco gente con mucha academia y muy inmadura, muy inmadura. Cuando hablamos de capacitado es tener esa madurez. De hecho, y eso sería tema para otro momento, cuando la Biblia dice que Jesucristo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, madurar para la obra del ministerio. Claro, para uno hacer eso, uno tiene que tener disposición. Acá hemos visto como un ping-pong. Yo fue el líder, Felipe fue el líder de Cristian, luego Cristian fue un discípulo de Diego, Diego fue su líder, pero tuvo que haber disposición de lado y lado, tanto del que estaba liderando como del que estaba siendo liderado. Yo les digo a ustedes que están viéndonos hoy, para avanzar, para que este año podamos llegar a esa meta de conectarnos con la providencia, que es lo más hermoso de las cosas, de los regalos más grandes que Dios me dio en el 2022, para poder tener esa renovación y para poder armar una estructura sólida, no una estructura pesada, sólida, pero una estructura que sea ágil. Necesitamos estar dispuestos. Vamos a tener que morir, sería otra palabra, morir a las excusas, morir a los argumentos. Pero ¿cuál es el desafío? El desafío para todos ustedes y para nosotros, muchachos, en este día es el siguiente: la disposición es uno de los pasos más firmes
para avanzar en la madurez espiritual. Atrévete a darlo. Disponte. Y saben, a veces uno necesita, ustedes escucharon, un empujoncito. Uno necesita un llamado de atención. Uno necesita que alguien le diga, ¿por qué no lo hiciste? Vamos a hacerlo de esta forma o vamos a cambiar, eso no se está haciendo bien. Y a uno no le gusta, pero uno empieza a madurar. De tantas cosas, yo podría rápidamente mencionar los historias que tengo con ustedes 5. Y recuerdo una de las tantas, hablando de este tema de la disposición, y recuerdo en alguna ocasión Felipe me decía en Buenos Aires, hasta creo que un poco quebrantado, ahora entiendo lo que antes no entendía. Salir me ha permitido entender, yo antes no entendía muchas cosas de las que usted me decía. No sé si recuerdas ese día, no recuerdo, no entendía, pero ahora entiendo, ahora puedo entenderlo más. Y a veces tener experiencias de afuera lo lleva a uno a decir, necesito disponerme. En algún momento también con el mismo Richard, no sé si Richard estuvo en disciplina alguna vez, creo que no. Cuando era coordinador de jóvenes recién llegado, cuando fui coordinador de jóvenes recién llegado a la iglesia, como dos años después, tuve como 3 meses por un asunto. Por un asunto de inmadurez. Estuve en disciplina. Para los que no saben, disciplina es vamos a corregirlo, muchacho, vamos a mirar, vamos a tenerlo en observación, a ver cómo vamos a avanzar. Hay tantas historias. No sé si Luis Carlos se acuerda, un día estábamos en los retiros que hablaban que eran encuentros. La lavada de la loza más dura era la del viernes. Uno llegaba con ese estrés de, como decía Felipe, Cristian va a venir, no va a venir, viene en el bus, ¿cómo me comunico? Ya llegó, sí llegó, trajo la maleta, por favor que no se vayan. A veces había gente que detenía el bus por una persona, era ese amor para que fueran, la detenían. Y llegaba uno cansado cuando al fin llegaba con su red de discípulos para el encuentro, y llegaba ya al retiro espiritual que teníamos, y esa noche nadie quería. Yo de acuerdo que yo me pillé una vivatada de Luis, que estaba haciendo negocios con alguien, y le dije, venga acá, ¿quién va a lavar la loza? Entonces ya, no, usted no, la va a lavar Luis. Y Luis como me miró, y recuerdo, son historias, pero Luis hoy dice, eso me sirvió. Por favor, menos mal no le voy a dar tiempo para hacer esto. Un día, un 1 de enero, vinimos a orar teníamos vigilia siempre el 31, que se termina a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, y teníamos un retiro espiritual el 2 de enero, y el 1 de enero yo les dije, vamos a orar. Y decían, salimos de la iglesia a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, y a las 5 otra vez a orar. Sí, vamos a orar. Y bueno, oramos. En la casa, pero oramos. No, vinieron. Y bueno, Luis Carlos, te voy a dar la oportunidad. ¿Y qué pasó? No, el pastor cuando nos vio allá todos dijo, bueno, nomás quería verlos. Vayan para sus casas. Estaba probando su disposición. Sí. Y claro, yo Bueno, me imagino que me querían ver en ese momento que me... Esa es una de muchas, ¿no, pastor? Vamos a orar. Y muchachos, ¿qué tal si oramos hoy? Nosotros le damos gracias a Dios. Oiga, yo quiero aprovechar este momento para, entre buenas, complejas, difíciles y fáciles, darle gracias a Dios por la disposición de ustedes, porque si han llegado hasta acá y hasta donde vayan a llegar es por su disposición. Gracias a ustedes, pero ¿qué tal si hoy oramos y le decimos a Dios que ayude a esas personas que anhelan tanto y no se han dado cuenta que hay un paso que es sólido en ese ABC de afirmar mis pasos para llegar a ser esa persona que yo quiero ser? La universidad da conocimiento, los institutos dan conocimiento, pero nunca madurez. De hecho, hay gente que se le evidencia la inmadurez, la vanagloria por los títulos. Yo tengo tantos títulos, y ¿por qué tienen en cuenta más que a mí que no tiene tantos títulos? Una vez una señora se fue a la iglesia porque habíamos promovido a la que barría, y la que barría, ¿cómo si puso por debajo de ella la que barría? Yo le dije, sí, pero es que la que barre tiene más disposición que usted, más madurez. Por eso la Biblia, y a mí me llama esto la atención, no es del que quiera, ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Y saben, Dios tiene misericordia. Dice la Biblia que a los soberbios Él los mira de lejos,
pero a los humildes, a los que se disponen, a los que dicen, yo no quiero, pero aquí estoy, yo no sé, pero ahí voy, yo no entiendo, pero voy a obedecer. A esos Él los ve de cerca. ¿Oramos? Señor, extiendan sus manos hacia la cámara, muchachos. Y Señor, en esta ocasión queremos darte gracias, Dios, en esta oportunidad por la vida de cada persona que está viendo esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Gracias te doy por la disposición de estos 5 hombres que representan 5 familias y representan a mucha gente que ha estado dispuesta. Hoy declaro, Señor, tu bendición sobre la vida de ellos, pero también tu bendición sobre todo lo que son y representan ministerialmente. Señor, te pido hoy por cada familia que está ahora mismo viéndonos a través de la internet, les bendecimos, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, bendecimos su entrar, su salir. Y te pedimos, amado Espíritu Santo, como dice tu palabra, que tú pongas en ellos el querer como el hacer. ¿El querer de qué? De disponerse. Y el deseo de disponerse, de hacer eso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo, por este tiempo. Amén, amén y amén. Muy bien.